que hacen los ateos, que se ponen a buscar correlaciones históricas con la Biblia, se llama más bien crítica textual. No, por eso le dejaste el comentario de que no es crítica textual. No, no puede ser. ¿Cómo te atreves tú a decir que somos nosotros los que no entendemos? Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Te escucho mucho por ahí del lado de los ateos. Miren, no hay ciencias bíblicas. el vato se puso a decir que Mauricio Ordóñez iba a hacer su comidilla y que ahora todos iban a poner en ridículo a Mauricio Ordóñez. Yo no sé en qué lugar ponen en ridículo a Mauricio Ordóñez. Voy a poner un poquito su video para que vean las estupideces que dice. No hay ciencias bíblicas. No existen las ciencias bíblicas. Y dice, ¿qué? ¿Científicos bíblicos? No hay ciencias bíblicas, diremos algunos en la filosofía. Es filósofo. ¿Sí estudió filosofía? No tengo idea. Yo creo que no. Yo francamente creo que no. O sea, te digo, yo sí lo veo muy incompetente, o sea. Y si sí estudió, lo disimula muy bien. Exacto, o sea, es asintomático. O sea, es que no, yo no le veo de dónde. Pero, es un, como se dice, soy un poco feo, pero creo que el chiste se aplica aquí. Es un pendejo esférico. O sea, por donde lo veas está igual de pendejo. No, una vez se puso a hacer videos, según él, encontrando la solución de la gentrificación. ¿Cuál era su gran solución para la gentrificación? Si ves a los gringos, ve a sacarle los morlacos. ¡Ah, no mames! Vamos a ponerle un premio Nobel de Economía a este cabrón porque pudo resolver un problema sumamente complejo con algo muy fácil. Sácale los morlacos a los gringos. Con eso ya los problemas inmobiliarios y todo lo que esto conlleva ya se solucionó. Ahora voy a utilizar esa frase, Natán, la de pendejo esférico. Pendejo esférico, sí. Por donde lo veas. Está igual. Es simétrico. Pues es pendejo esférico o pendejo simétrico. Por donde lo ves está igual. Está igual. Igual de pendejo. Es un pendejo equilátero. Nada. Y fíjense, hablando de los insultos que tocábamos al inicio de Centeno, ¿no? Y todo eso. O sea, lo estamos insultando, pero como siempre he dicho, siempre y cuando la violencia verbal se quede exclusivamente no verbal, no pasa nada. Ellos nos insultan a nosotros los insultamos a ellos. ¿Y que está ahí se quede en el intercambio verbal? En el momento en el que alguien doxeara a este sujeto, por muy gordo que me caiga, intelectualmente hablando, porque no lo conozco en persona, pues igual voy a condenar a aquella persona que lo doxea a él, por muy porque llevó las cosas donde no debía. O que le quieran agredir o quitarle sus plataformas, digo, a menos que haga algo muy bestia, pero hasta el momento creo que no lo he hecho. Sí, no, ahorita solamente ha sido pendejo, pero es pendejo pendejito, ¿sabes? No pendejo como, por ejemplo, ¿quién será? Al Yao Cabrera sí merecería que le quitaran el canal y muchas cosas. Porque él ha hecho cosas realmente graves. O sea, él y algunos otros que tienen canales de YouTube que son bastante grandes, tienen un historial extremadamente turbio, que dices, güey, es que este cabrón debería estar pudriéndose en la puta cárcel. Pero pues no, Arturo Valle no es uno de esos, él nomás está pendejito. Porque la revelación nunca pretendió ser objeto de conocimiento, sino Ay, no. Creo que lo que quiso decir es que la revelación no era... No estaba destinado a ser objeto de conocimiento científico, pero no específico. Y es que dicho nada más así conocimiento, pues daría lugar a interpretaciones absurdas. Sí. Como esta de, pues, güey, ¿para qué chingados se revela? Si va a ser incognoscible, ¿para qué chingados se revelan? Sí, no tiene sentido. No, pero mira, por el contexto podemos entender entonces que se refería a que no es un libro de ciencias. Que no es algo en lo que se pretenda mostrar conocimiento científico, pero pues aquí lo que está revelando con esa interpretación es que él no entiende qué vergas es... ¿qué vergas son las ciencias bíblicas?
Y más aún, es lo que está diciendo es que la revelación es lo que no es susceptible de conocimiento científico. Bien curioso, pero digo, hoy obviamente tendría que clarificar qué cosa es revelación, cuáles son los medios de revelación. Obviamente para él la Biblia es uno. Sí. Es bien curioso porque hay teólogos cristianos, por raro que suene, pero los hay. Teólogos que sostienen que la Biblia no es un medio de revelación, o mejor dicho, que la Biblia no constituye revelación en sí misma, sino que la Biblia es solamente un medio a través del cual te puede llegar la revelación. Tengo en mente específicamente a Karl Barth, filósofo protestante, que precisamente en respuesta a los estudios histórico-críticos de la Biblia, como que quiso curarse en salud, poner la Biblia a salvo. Sí, a ver, en caso que nos la terminen de tumbar y mostrar que es un producto tan profundamente humano, digo que solamente es el medio a través del cual Dios se puede revelar. Se ha ironizado al respecto diciendo que técnicamente, pues un perro muerto puede ser revelación, el medio de revelación de Dios. Es un perro muerto, y más allá de chiste, te pones a pensar en la muerte, la fragilidad de la vida, cómo los seres queridos se van, etcétera. O sea, y ahí es un medio que te está comunicando la revelación. Sí, pues Dios te está revelando a ti a través de una cosa cotidiana, pues, o sea, y cualquier otra cosa sí puede ser el pretexto para que Dios te hable. Es una opinión tal vez minoritaria, pero sí que hay teólogos que sostienen eso, que la Biblia no constituye revelación en sí misma, sino que tan solo es un medio. A algunas personas les llegará esa, vamos a decir, esa gnosis, ese conocimiento intuitivo y revelado de Dios cuando lean la Biblia. A otros les llegará por otra cosa, cuando tengan un accidente, cuando tengan un problema de salud. Revelado por autoridad. Entonces, esto no es para decir que, bueno, vamos a hacer cualquier sofisma a partir de las escrituras, pero veo mucho que, por ejemplo, hay ateos que hablan mucho del término ciencias bíblicas, ¿no? En realidad, en la filosofía no podríamos decir que hay tal porque de lo revelado no obtenemos epistemia. No obtenemos una epistemia del dato revelado. Yo no puedo estudiar a Dios como un dato, como un ente dado a la experiencia. Este idiota está confundiendo la teología con las ciencias bíblicas. Exacto. Y qué afán con estarse picando la nariz. Y ante todo la teología, y aquí siguiendo al teólogo calvinista Millard Erickson, su obra Teología Sistemática, es un poco, al menos sujeto a discusión, si lo que pretende es estudiar a Dios. Porque Erickson, por ejemplo, sería de la idea que la teología, como disciplina, lo que pretende estudiar es la revelación. Especialmente si tenemos en cuenta que Dios, en su calidad de ente infinito, trascendente y todo eso, pues no sería aprehensible al 100% por sí a los seres humanos. De ahí la necesidad ética de que este ser se revele, para que el ser humano, con sus limitadas capacidades, pueda comprender lo necesario para su salvación. Entonces, la teología estudiaría la revelación, no directamente a Dios. Ojo, ahí está, no me equivócalo. Pero bueno, a ver qué más dice el personaje. Lo que podemos hacer es razonar en torno a un dato revelado. Está dado el relato cristiano y nosotros podemos hacer un razonamiento, hacer un razonamiento discursivo en torno a lo que estamos viendo en la Biblia. O sea, el objeto formal del dato revelado, ¿cuál es? Pues es este tema de la moral. Es un relato de la salvación, soteriológico. Es decir, que no, o sea, precisamente por eso los ateos que todo el tiempo están comparando la Biblia con la ciencia cometen un grave error epistemológico, porque no entienden las epistemes y no entienden qué es cada cosa. ¿Cómo es no tener vergüenza? ¿Cómo te atreves tú a decir que somos nosotros los que no entendemos? Mira, se puso a hablar de soteriología. Reafirma mi idea de que el pendejo está confundiendo la teología con las ciencias bíblicas. Sí, o sea, y primero estaba haciendo alusión al contenido moral y luego de repente sacó lo soteriológico. Es que precisamente, digo, si vemos a la teología como el estudio de la revelación, que obviamente te puede dar ciertos conocimientos limitados acerca de Dios en sí mismo, pero en sí el estudio teológico abarca precisamente varias ramas. O sea, te abarca la soteriología, que tiene que ver con la salvación, te abarca la escatología, que tiene que ver con las últimas realidades, la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Te abarca la cristología, que tiene que ver con la naturaleza de la persona de Jesucristo, quien tenía a Jesucristo como el ente mixto entre lo histórico y lo devocional. Te abarca la neumatología, que tiene que ver con el estudio del espíritu en sí mismo.
te abarcaría también la angelología, te abarcaría la demonología, que algunos dirían que es una subrama de la angelología, pero bueno, también se puede ver como algo separado, ¿no? Sí. O sea, te abarca muchas cosas. Como, y tú dices, La amartiología, que es la del pecado, la teología propia, que es la de Dios, Exacto. la antropología bíblica, que es el hombre según la revelación. La teología moral, que él sí mencionó, pero no fue muy claro. El dato revelado es un dato de autoridad, el que yo puedo encontrar, en el que yo puedo hacer razonamientos en torno a una coherencia interna. Todo eso, pues, es teología. Lo que hacen los ateos, que se ponen a buscar correlaciones históricas con la Biblia, se llama más bien crítica textual. ¡No! Por eso le dejaste el comentario de que no es crítica textual. No, no puede ser. Y es que este rol lo he visto en otros tantos cristianos. Y en el comentario le puse que la crítica textual, como parte, algunos dirían de que es de la filología, consiste en la disciplina de carácter práctico. Cierro los ojos que me eché gotas. Es la disciplina de carácter práctico que tiene por objeto vamos a decir, el craft, el arte de reconstruir la forma original de un documento antiguo, sí, que presenta a lo largo de su transmisión variantes textuales. Procurar reconstruirlo en la mayor medida posible. La mayoría de las veces es imposible si no tenemos el autógrafo, ¿no? Evidentemente, para él, la crítica textual no es lo que todos entendemos como crítica textual. Que bueno, algunos le dicen ciencias bíblicas, pero algunos de nosotros diferimos en llamarle como tal. Diríamos que es una crítica textual. Pues entonces, ¿de qué va la Biblia? ¿No? En realidad, bueno, la Biblia va de lo soteriológico, que es la historia de la salvación. En ese sentido, lo que podemos decir es que el punto central de la Biblia, el objeto central, nos habla de temas que son sociológicos, que son del comportamiento del ser humano, cómo debemos actuar, cómo nos debemos comportar. El objetivo final del Evangelio es una cuestión de cómo debemos actuar en la sociedad los unos con los otros. El mandamiento más importante de Jesús es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces tiene que ver no ni con las ciencias empíricas ni con las ciencias naturales. La Biblia en su mensaje central tiene que ver con la relación entre los seres humanos. Algo que yo veo muy problemático de esto y que lo veo mucho en otras personas es que ven la Biblia como un objeto unificado, ¿sabes? O sea, digo, está artificialmente unificado ciertamente. Se pretende que el Nuevo Testamento es una especie de secuela de la Biblia hebrea, así como luego los mormones pretenden que el libro de Mormón es una secuela del Nuevo Testamento, o sea, es el spin-off del spin-off. Pero pues, realmente son cosas diferentes, son productos distintos, e incluso en lo que conocemos como Antiguo Testamento, los libros son obras separadas, e incluso ya hablando del fenómeno de las capas redaccionales, cada capa sería un producto distinto también. No tienen por qué verlos necesariamente como una unidad. Y Claro. él tiene esta visión, por eso es que se atreve a hacer esa afirmación de que la Biblia tiene un fin soteriológico. Eso lo es según la doctrina de tu religión muy particular, pero eso no invalida de modo alguno que se le pueda hacer un abordaje científico y riguroso a estos textos. Y de hecho, si tú hicieras este abordaje, seguramente te cuestionarías lo anterior. Claro, es lo que el profesor Daniel McClellan llama el mito del univocismo. Sí. La idea de que hay una única voz detrás de la Biblia y una gran metanarrativa que está detrás de todo el documento contándote una gran historia. Eso manifiestamente es un dogma y únicamente sería válido para el debate intracristiano, un debate entre cristianos y cristianos. Si te vas a meter al debate académico, tienes que dejar de lado esos dogmas, esos prismas o lentes a través de los cuales estás viendo y entendiendo el objeto de estudio, que es la Biblia. Entonces, solo yo como lo cotejo de la Biblia misma, ¿no? De la Biblia misma no me da para hacer una ciencia, no me da para hacer una ciencia, es un dato revelado que luego los tomistas lo cotejamos con la naturaleza, lo cotejamos con las metafísicas de la naturaleza. ¿Cómo hablo yo racionalmente, por la razón natural, con otro ateo sobre otra persona? ¿Cómo sostengo yo el relato cristiano? Por el mismo relato cristiano, no, eso es falacia eso es petición de principio, no. Voy
a la metafísica, y en la metafísica es donde yo hago Se me hace extremadamente gracioso, pero no gracioso de que da risa, sino gracioso de raro o hasta de pena. Que se atreva a mencionar que no hace algo para evitar una falacia de petición de principio cuando básicamente la filosofía medieval es una enorme petición de principio. Y esto ya lo ha expresado Dante Urbina de una manera magistral. El estándar tomista para la filosofía es que si algo en la filosofía contradice la verdad revelada, entonces tiene que ser necesariamente falso. ¿Cómo chingados dices entonces que cotejas el dato revelado con la metafísica? Exacto. Sí terminaron conectándose el pilín en su propio ano. No mames. ¿Ves cómo eres igual de gracioso que el huevo? la conexión del dato que yo puedo confirmar empíricamente, metafísicamente y racionalmente, y puedo señalar una convergencia entre el dato revelado, entre la orden revelada y la metafísica de la naturaleza. Entonces ahí por ejemplo, en realidad mucho de lo que es el estilo de vida cristiano se puede encontrar un fundamento racional en la metafísica de la naturaleza, que son todas las Platón, Aristóteles, Santo Tomás y todas las toda la metafísica realista, ¿no? También en San Agustín también se puede, pero yo no hago ciencias sociales, o sea, yo no hago ciencia a partir de la Biblia, sino que más bien ese dato revelado por autoridad externa, luego lo cotejo en la metafísica. Otro problema cuando dice que por autoridad externa. ¿Y qué pedo con las personas que ya creían en estas cosas antes del surgimiento de la filosofía tomista o antes de Aristóteles y Platón? Porque antes de Aristóteles y Platón ya existía la fe de Israel. ¿No había llegado esa autoridad externa? O sea, es que yo no termino de ver cómo esto puede tener algo de sentido. No te esfuerces en buscarlo porque no lo tiene. Pero No. lo que sí puedes tener en mente es que estas personas tienden a ser, uno, cristianocéntricas, todo gira en torno a Cristo. Normalmente no resuelven o ni siquiera se ocupan de las diversas dificultades que surgen de tener una visión completamente centrada, por no decir obsesionada, en la figura de Cristo, como con problemas tales como si la fe en la muerte vicaria de Cristo es el único medio para la salvación, ¿cómo chingados se salvaban las personas del pasado que vivieron en las culturas originarias, por ejemplo, de los diferentes continentes, que vivieron siglos antes de que naciera Cristo? Personas a las cuales jamás les llegó el querigma, el anuncio del Evangelio, y por lo tanto técnicamente no podrían salvarse. Este tipo de dificultades no suelen ser tocadas. Hay personas que sí lo hacen, pero de una u otra forma no son como de los temas populares que se manejan, ¿no? Las personas como Valle tienen una dificultad adicional, que es la de que son tomatecéntricos. Son personas que piensan que todo gira en torno al tomismo. Y si no puedes medirlo con la vara del tomismo, no es ni siquiera digno de su atención, ¿no? ¿Tomatecéntricos? Exacto. O se llama bricaquinocéntricos. Tratan de meter la filosofía de Tomás de Aquino, un pensador por lo demás muy respetable. Una cosa es Aquino y otra cosa son sus groupies modernos. Sus groupies. Aquino está revoltado en la tumba si viera este vato, por ejemplo. Cómo se queda armado, ¿no? Entonces son personas que tratan de meter la filosofía tomista, o una parte, porque muchas veces ni siquiera es toda, sino solamente una parte del complejo y bastante extenso sistema tomista en todas partes. Tienen a personajes como Bartolo Milhouse queriendo meter las vías para entender cuestiones del Antiguo Testamento. O sea, güey, como quieres abrir un tornillo con un martillo, o sea, no va a entrar. No es la herramienta apropiada para eso. Tú mismo tendrá sus aplicaciones en otras cosas, pero no para entender el Antiguo Testamento. No, ni de pedo. Ego Amy. De hecho, esto es lo que Eduardo le peleaba a Egoim justamente en TikTok y el Rataverse, que
cuando intentaban ellos hablar del Dios, el Dios del antiguo Israel, pues decían que era un Dios todopoderoso y pues Eduardo le decía que no. Y luego también el hecho de que ellos quieran ver a su Dios medieval en el pensamiento antiguo es improcedente. Ahí tendrían ellos que más bien ponerse a estudiar historia, arqueología y las demás ciencias que nosotros solemos englobar como ciencias bíblicas para poder entender el pensamiento del antiguo Israel. Pero es evidentemente algo que ellos desconocen. Física, pero muchos filósofos podríamos que no hay ciencias bíblicas. No es un objeto de conocimiento. Ahora, a mí me resulta conflictivo que él se incluya cuando habla de filósofos. Pero mi pregunta es, ¿está negando que exista la arqueología? Eso parece, no, parece que el güey ni siquiera entiende que son ciencias bíblicas, porque él Eso. aparentemente está confundiendo ciencias bíblicas con teología. Se puso a hablar de soteriología, luego después dijo, no, eso que tú haces cuando hablas de historia y de la historia y quieres encontrar una correlación con la Biblia, se llama crítica textual. Y yo de que no, eso no es la crítica textual. Y pues este video, ¿cuándo lo subió? Dice que es de hace un mes, es del 28 de octubre de 2024. Bueno, no es tan antiguo, no creo que haya cambiado mucho su opinión sobre este tema, y no parece, porque a pesar de las correcciones que le han estado haciendo, las respuestas que suele dar son de esta categoría. Dice, la crítica sigue en pie. No, pendejo, tu crítica está toda mal. La crítica sigue en pie porque la traducción, sea ciencias bíblicas, no le da ningún carácter científico, siendo que el verdadero significado es estudios bíblicos. Son estudios que se hacen con metodologías científicas. Imbécil. La palabra ciencia tiene una carga semántica muy compleja que no hace parte de los estudios bíblicos. No entendió. Si eres filósofo, es que nuevamente, ¿por qué se incluye a sí mismo cuando habla de filósofos? Si eres filósofo, sabrás que acá las palabras se tratan con mucha rigurosidad. Ay, no. Con mucha rigurosidad. Evidentemente no es tu caso, Arturo. Tú no tratas nada con rigurosidad. No sabes lo que es eso. Dice, tratamos las palabras con mucha rigurosidad. La traducción no le hace justicia a las palabras. Lo que es necesario, lo que es contingente. En este sentido, lo que se tiene es un carácter filológico. Y en última instancia, esta es una crítica al rigor del uso de los términos. El rigor del uso de los términos. Lo que es filológico y lo que es científico es científico. La filología es una ciencia, pendejo. Y lo que son los estudios bíblicos son estudios bíblicos. Y aquí claramente le dice el profesor Pedro que no sigue en pie la crítica, porque lo primero que hay que preguntarse es ¿qué se quiere decir con la frase ciencias bíblicas? ¿Qué es en lo que usted falló? El apelar meramente a la etimología sin explorar las convenciones terminológicas entre las disciplinas fue su error. Se me hace un poco raro que le hable de usted. Los términos tienen significados que son adoptados por convención social y la disciplina de ciencias bíblicas en español ya tiene el mismo significado que Biblical Studies. Lo otro es que usted se equivoca también en su juicio etimológico. La palabra ciencia es sinónima de conocimiento, como usted menciona bien, episteme en griego o ciencia en latín. La pregunta es, ¿las ciencias bíblicas proveen conocimiento? La respuesta es que sí. Históricamente han provisto un vastísimo conocimiento en torno al origen, carácter, procesos de redacción, entre otras prácticas de valor científico. Se llama ciencias bíblicas precisamente porque es un conjunto de ciencias que examinan de manera crítica su objeto de estudio, es decir, los documentos que componen la Biblia. No se hace desde un punto de vista confesional, sino desde las ciencias mismas. En este caso,
Para negar lo que está diciendo el profesor, tendría que decir cosas como que la arqueología no es una ciencia, la filología no es una ciencia y cosas por el estilo. O que la historia no es una ciencia. Pero el propósito, ¿cuál es? ¿Negar la existencia de ciencias bíblicas, por lo tanto la Biblia es palabra de Dios, o cuál es el propósito? El propósito es darle la contra a los ateos, porque él desde un principio dijo, los ateos dicen que hay ciencias bíblicas, pero no es cierto, no hay ciencias bíblicas. Si quieres pongo la introducción otra vez para... Ya empezamos, los ateos. ¿Cómo que los ateos? Pues es lo que... ¿Cuánta gente hay que no es atea que divulga ciencias bíblicas? Sí, pues son muchísimos. Yo lo que les decía es que de hecho yo la primera vez que supe algo de ciencias bíblicas fue por cristianos. Pero este baboso aquí lo dice, mira. Aclarar algo que escucho mucho por ahí del lado de los ateos. Algo que escucho por ahí del lado de los ateos. Así lo dijo. Quiero aclarar algo que escucho mucho por ahí del lado de los ateos. Miren, no hay... Miren, no hay ciencias bíblicas. O sea, quiero aclarar algo que escucho mucho por parte de los ateos. Miren, no existen las ciencias bíblicas, no hay ciencias bíblicas. No tiene puñetero sentido esto que está diciendo él. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo. What About les presenta Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey, un rey letal, un salvador, negativo, aunque seas un poco cruel. solo un poco. Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar en tu presencia. Arrásame, tú eres el rey, incendiame, gloria a ti. Mándanos tus plagas y diluvio, aunque me muera, golpéame. ¿Qué importa? Aniquílame. ¿Qué más da? Haz que llueva fuego desde el cielo. ¡Aleluya!